1995, Michael Mayor y Didier Queloz descubrieron el primer exoplaneta confirmado alrededor de una estrella similar al Sol, un hallazgo que marcó un antes y un después en la astronomía moderna. Desde entonces, y especialmente a partir de misiones espaciales como Kepler y TESS, el número de descubrimientos ha crecido de forma exponencial. Hemos pasado de conocer unos pocos mundos lejanos a catalogar ya miles de exoplanetas, revelando una diversidad sorprendente de sistemas planetarios y cambiando para siempre nuestra visión de cómo se forman y evolucionan los planetas de la galaxia. En este contexto de crecimiento explosivo en el número de mundos descubiertos, cobra especial sentido el proyecto ExoClock, una iniciativa internacional de ciencia colaborativa diseñada para refinar los tiempos de tránsito de exoplanetas conocidos. Su objetivo es proporcionar efemérides precisas que serán clave para planificar y optimizar las observaciones de la futura misión Ariel, centrada en el estudio detallado de las atmósferas de exoplanetas. Así, la comunidad profesional y amateur trabaja conjuntamente para asegurar que cuando Ariel observe estos mundos lejanos lo haga en el momento exacto en que el planeta cruza frente a la estrella. Casualmente, este febrero se publicaba un nuevo artículo del proyecto ExoClock, en el que constan un buen número de observadores del país. El estudio presenta una actualización del catálogo del proyecto ExoClock que incluye 620 efemérides de exoplanetas, integrando más de 30.000 mediciones. Entre los datos destacan 277 planetas descubiertos por TESS que requieren estrategias especiales de observación por la poca profundidad de sus tránsitos o por el brillo de sus estrellas. El trabajo demuestra que la combinación de telescopios grandes y metodologías innovadoras como la observación síncrona con telescopios pequeños permite monitorizar estos casos complejos. Nacido para apoyar a la misión Ariel, el proyecto ha ampliado su alcance bajo un enfoque de ciencia abierta, poniendo herramientas y datos a disposición de la comunidad para optimizar la planificación de observaciones con grandes infraestructuras como el James Webb, el Very Large Telescope, el Extremely Large Telescope o el Subaru. Con todo eso, tocaba ya invitar a Florence Libot, que es el punto de contacto nacional para España del proyecto ExoClock, para que nos contara un montón de interioridades interesantes de este proyecto y del mundo de los exos. Florence Libot, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bien, un placer estar aquí contigo. Pues lo mismo digo, muchas gracias por pasarte. Florence, para quien no la conozca, y creo que dentro del mundo hay muchísima gente que sí la conoce, pero creo que es pertinente introducir un poco quién eres tú en este mundillo. Eres socia de la agrupación astronómica de Sabadell, eres miembro de un equipo del IAC llamado Buscat 2, pero también eres el punto de contacto nacional para España del proyecto ExoClock, que es un poco, o básicamente, lo que nos gustaría conocer hoy un poco más en profundidad. Y aunque sea un proyecto archiconocido dentro de la gente que le gusta la observación astronómica con vocación científica y más concretamente la observación de exos, ExoClock al final es un proyecto que forma parte del grupo de trabajo de efemérides de la misión Ariel de la Agencia Espacial Europea, que básicamente tiene como objetivo confirmar una selección de estrellas con exoplanetas para que Ariel básicamente no pierda tiempo, ¿no? ¿Lo hemos contado bien? Sí. Perfecto. Pues enmarcado esto, hoy hemos estado hablando contigo antes de empezar a grabar, ¿no? Nos hemos cruzado unos cuantos correos para ver cómo enfocábamos esto. Y más que montar un episodio en torno a lo que es ExoClock y hacer un poco la introducción para quien no lo conozca, creo que hay sobrado material por ahí, y si no, pues incluso tú misma y 1000 páginas y recursos que puede encontrar la gente para conocer en profundidad esa misión. Lo hemos planteado más para conocer algunas interioridades, ¿no? Algunas de corte un poco más técnico, porque es un mundillo muy chulo y porque es una misión que ha crecido muchísimo y porque, bueno, contáis ya con un número de observadores y de observaciones que me parece muy relevante. Y por lo tanto, no sé, apetecía mucho conocer cosillas un poco más concretas, ¿no? Porque no olvidemos que al final es una misión o es un proyecto de soporte a una misión
que va a tener que aprovechar el tiempo y por tanto aquí es clave la calidad de las observaciones, ¿no? La selección de los objetos y un montón de cosas que vamos a ver. Entonces, me gustaría empezar justamente por el núcleo, ¿no? del proyecto y es las observaciones que van a ayudar a no hacer perder el tiempo a Ariel. Y en ese sentido nos gustaría saber cuál es el problema más serio de esas efemérides, ¿no? de exoplanetas que Exoclock intenta corregir para que Ariel pueda aprovechar su tiempo. Ujú. Bueno, claro, cuando entran planetas nuevos en la base de datos de Exoclock, normalmente suelen entrar con únicamente unas pocas medidas de algún telescopio espacial. Mayoritariamente vienen de TESS. Entonces, claro, entre el momento de estas medidas y 2029, que es cuando se va a lanzar el satélite Ariel, claro, ahí son muchísimos años y el error que es pequeño al inicio, pues se va haciendo pues cada vez más grande, con lo cual se necesitan medidas intermedias, ¿no? Para precisamente ayudar a tener unas efemérides pues lo más exactas posibles. Y otro problema que también tenemos es que los exoplanetas que se van incorporando últimamente a la base de datos de Exoclock, pues claro, vamos descubriendo cada vez más, pero son planetas cada vez más difíciles de observar, porque o porque la estrella es muy brillante, pero sobre todo porque la bajada de magnitud del tránsito pues es cada vez más pequeña, más difícil de coger, ¿no? Más difícil de acertar. Y ese pues es uno de los problemas que tiene la base de datos de Exoclock crece, pero también los planetas más difíciles crecen y requieren telescopios más grandes. Ajá. Vale, y a eso, ¿qué soluciones propone el proyecto? Bueno, el proyecto propone primero lo que ellos llaman observaciones sincronizadas. ¿Esto qué son? Son observaciones donde Exoclock nos manda un email a lo mejor 2 días antes de un tránsito de un planeta determinado y nos dice, hoy por favor a todos los observadores si podéis observar este tránsito de la fecha, yo qué sé, 27 de febrero de 2026 o 2021, un tránsito determinado, todos, un montón de observadores, intentamos observar ese mismo tránsito desde varios lugares, con varios telescopios, varias cámaras. Y entonces Exoclock, con toda esa información, establece un tránsito. Pero, ¿cuál es la ventaja de esto? Es que muchos telescopios pequeños, más pequeños, pueden alcanzar entonces un target más difícil que lo sería para su telescopio de forma individual. Por ejemplo, podríamos tener unas observaciones, 9 o 10 observadores con 10 tránsitos que pueden tener a lo mejor venir de telescopios de 6, 10 pulgadas, pongamos, alcanzar un tránsito que solo sería apto para un telescopio de 25 pulgadas, por ejemplo. Eso ya es una solución. Es complejo porque todo el tema estadístico que hay detrás y que Exoclock ha desarrollado, pues es muy complejo. Pero en el último artículo científico de Exoclock que se publicó ahora hace nada, hay varios de estos tránsitos, sí, sí, hechos con observaciones sincronizadas. Otra solución, pues, es utilizar la red de Europlanet. Europlanet tiene una red de telescopios que son como 16, 17 telescopios profesionales, pequeños, pero profesionales. Entonces, con esta red, pues claro, con un telescopio de 50 centímetros bien situado, uno de 80, de 1,20 m incluso está de Calar Alto, por ejemplo, pues con esos telescopios ya alcanzas bajadas muy, muy pequeñas, ¿no? En nuestro grupo yo creo que hemos llegado a
1,6 milimagnitudes. Pues estamos ya consiguiendo cosas importantes con estos telescopios de la red de Europlanet. Es una parte de la solución. Y luego, Exoclock también ha desarrollado colaboraciones con institutos como Las Cumbres, que ofrece tiempo en ciertos observatorios, y con el propio Muscat 2 también, que ha intercambiado tránsitos de ciertos exoplanetas con ellos. Y, por ejemplo, en ese último paper de Exoclock salen casi 100 tránsitos realizados por Muscat 2. Muscat 2 utiliza el telescopio Carlos Sánchez del Teide, que es 1,50 m de telescopio. Y allí pues alcanzamos pues estos objetivos más difíciles. Ajá, ajá, entiendo. Y respecto a esos objetos, ¿no? Que has comentado que bueno, pues van apareciendo más objetos más finos, por decirlo de alguna forma, pero a respecto concretamente de esto, desde que se inició este proyecto, que lleva ya unos años, a día de hoy, ¿ha habido una evolución en la selección de los objetos o ves que la prioridad ha cambiado a un tipo de exoplaneta concreto, ¿no? El criterio es el mismo y eso al final entiendo que implica que va a observar Ariel, ¿no? Pero aquí hay, pues yo qué sé, supertierras o Júpiteres calientes o planetas, exoplanetas de órbitas un poco más largas. ¿Aquí hay algún criterio que se esté um, concretando, que se esté bueno, perfilando como más importante que los otros, quizá? Bueno, lo que define un poco los objetos dentro de la base de datos de Exoclock son los objetivos de la misión Ariel. ¿Y cuáles son los objetivos de la misión Ariel? Estudiar atmósferas de exoplanetas. Y eso ya es un criterio muy importante. No se sabe siempre todavía hoy si todos estos exoplanetas tienen atmósferas. Todavía hay muchas dudas. Pero esto pues es el criterio básico y es lo que quiere hacer Ariel, determinar si un planeta tiene atmósferas. Luego lo que quiere hacer con su espectroscopía pues es determinar la composición de este planeta, el clima. Una vez que ya sepamos que tiene atmósfera, pues saber si, por ejemplo, hay existencia de nubes, si hay algún ciclo de agua, si existen moléculas complejas, por ejemplo, pues el CO, amoníaco, aparte de hidrógeno y helio, pues biomarcadores, claro, vamos un poco a todos estos aspectos de la ciencia de hoy, ¿no? En cuanto a exoplanetas. También tiene una parte de estudio de física estelar. Hay un working group dentro de Ariel que se dedica a eso, ¿no? A también utilizar la ciencia exoplanetarias para llegar a determinar ciertos parámetros de la estrella que alberga ese planeta, ¿no? Vale, Y, por de acuerdo. ejemplo, hay un caso muy bonito, lo hemos observado nosotros, también ha sido objeto de publicaciones científicas, un fenómeno que se observa gracias a los exoplanetas es lo que se llama spot crossing, que es Ujú. cruza una mancha, ¿no? O sea, cuando tiene lugar el tránsito, resulta que esta estrella podemos ver que está cubierta por una mancha solar enorme. Este es el caso del TOI 3884b. Tiene una Vale. mancha tan grande que cuando tú haces el tránsito, lo miras, haces tu fotometría, verás no solo una bajada típica, ¿no? Ahora bajo ligeramente, en el fondo siempre el fondo pues es un poco curvado, ¿no? Por el limb darkening effect, todo esto, pero cuando hay ese caso donde el planeta pasa delante de una mancha, claro, el contraste es diferente, porque la mancha es oscura, con lo cual vemos dibujarse en el fondo del tránsito una sinusoidal. Y eso lo vemos. ¿Y qué han podido hacer los científicos, más allá de nuestras observaciones? Han podido determinar cómo se movía la mancha a lo largo de la superficie estelar. Es que es muy fuerte. Y ese aspecto pues también es muy bonito y es una parte del proyecto
Ariel. Entonces, pues sí, estos exoplanetas interesan también especialmente. Ujú. Pues sí, sí, claro. Y evidentemente, como comentabas antes, esto requiere una cierta finura. En ese sentido, cómo controla, cómo analiza o cómo hace el control de calidad Exoclock para que los datos sean válidos. ¿Cómo filtráis al final, no? Ujú. Bueno, esto Exoclock lo tiene muy, muy controlado. Hay dos fases. Primero, pues tú haces tu fotometría con el programa de Exoclock, preferentemente, que es el HOBS. Y luego, una vez que tú ya has hecho tu fotometría lo mejor que puedas, con todas las ayudas de ese software, pasa la fase a que tú subes esta fotometría a la web de Exoclock y entonces directamente Exoclock te devuelve 4 parámetros clave de esta observación, que son pues la señal ruido, la relación de radios entre el radio del planeta en relación al radio de la estrella y luego 2 parámetros estadísticos. Entonces te los clasifica rojo, verde o azul. Rojo, mal. O la SN es insuficiente, o bien en realidad los dos parámetros muy importantes son la SN y la relación de radios. Rojo, mal. Verde, justito, puedes mejorar. Y azul, todo bien. Esto es una primera fase del control. Entonces, tú puedes ir probando diversas fotometrías a medida que tú la vas mejorando con el software y pues a lo mejor pasar de una SN en verde justita a algo mejor porque quitas outliers, quitas una parte de la observación donde a lo mejor había mucha dispersión, bueno, en fin, una serie de medidas pues que cuando los que hacemos fotometrías pues podemos decidir, ¿no? Esa sería la primera fase. Luego, una vez que tú crees que ya no puedes mejorar más, lo mandas a Exocloud, directamente lo mandas y entonces ellos tienen todo un equipo de colaboradores que verifican manualmente, miran la curva, miran tus parámetros y validan la observación. Entonces, una vez que esto lo tienen revisado, pues te mandan un email y te dicen, ok, tu tránsito se ha publicado y aquí tienes el enlace. A veces no es así, a veces si hay, por ejemplo, algún parámetro un poco justito, no lo ven claro o no había observaciones anteriores y te sale uno menos de muy grande, bueno, fuentes de dudas te dicen, a lo mejor te lo publico ahora sí, pero cuando haya más observaciones, pues según cómo te lo quitamos, porque es como dudoso, ¿no? Vale. Esto me ha pasado, por ejemplo, alguna vez. Ujú, ujú. Y, y en fin, claro, entre esas dos fases, realmente las curvas que se publican en Exoclock ya están muy, muy controladas. La verdad es que sí. Vale, vale. Oye, y cuando hemos estado charlando bueno, del episodio y de temas, ¿no?, que me parecían interesantes, y yo te comentaba claro, al final es un proyecto que necesita de una fotometría fina porque estamos hablando de variaciones muy mínimas, pero te preguntaba hasta qué punto era más importante esto que la precisión o la resolución temporal, ¿no? Y bueno, entiendo que evidentemente es fina, pero que tú me comentabas que aquí lo que manda es el flujo y sobre todo la precisión para poder calcular los timestamps, ¿no?, del bit transit, por ejemplo, que es lo que al final ayuda a definir cuál es el tránsito. Sí, sí, totalmente, totalmente. Lo que se busca precisamente es cuando tiene lugar el tránsito. Esto es lo más importante. Sí, sí, sí. Esto es exactamente el gran objetivo de Exoclock, que es cuándo se produce
el tránsito. Y entonces se determina lo que se llama el mid-transit, ¿no? El momento justo medio del tránsito. Sí. Y a partir de ahí ellos calculan el O menos T, ¿no? El observado menos el calculado, para luego pues, utilizarlos, las varias medidas que se vayan a tener para volver a definir pues, los elementos de las efemérides y mejorarlas, claro. Por ejemplo, yo creo que en el último paper decían que alrededor del 40% de los exoplanetas de la base de datos de ExoClock esas efemérides fueron corregidas, o sea, los elementos fueron corregidos. 40% más o menos, es mucho trabajo Sí, detrás. sí, pues sí, sí, sí. Bueno, y para que todo esto salga bien, al final, claro, aquí hay un montón de elementos que, bueno, la gente que hace fotometría, pues ya sabe que se deben de controlar, pero a tu parecer, sobre todo en tránsitos que son muy poco profundos, ¿qué es más importante o dónde es mejor invertir esfuerzos? ¿En mejorar la relación señal-ruido o en controlar temas más sistemáticos como flash, enfoques, etcétera? ¿O incluso habéis detectado diferencias a nivel de calidad, me refiero, de los datos entre CCDs y CEMOS, por ejemplo? Bueno, yo creo que observar exoplanetas puede llegar a ser bastante difícil, ¿no? y retador para muchos de nosotros. Ujú. Para todos nuestros instrumentos nos obliga a llevar nuestro instrumento, el que sea, pues un poco a sus límites, ¿no? Pues, ¿qué es mejor? Primero, para exoplanetas, el tiempo de exposición, si es largo, mejor. Mejor, ¿por qué? Porque mejoras la señal, ¿vale? Esto es importante porque buscamos bajadas de magnitudes, pues, muy pequeñas. Por otro lado, claro, como es difícil, hay que poner todos los aspectos y todos los parámetros a nuestro favor. Flats, no tened miedo, haced flats. Mm, Cuanto más, mejor, voy a decir, pero es importante tener una buena Claro, colección de buenos flats. El enfoque, si la estrella es muy brillante, para alargar el tiempo de exposición, a veces desenfocamos, sin miedo, desenfocamos. Es importante también, pues esto, aparte de buenos flash, buenas imágenes de calibración en general, pues si tenemos una cámara bien refrigerada, todo lo que sea reducir ruidos, fuentes de ruidos, pues ujú, es bienvenido, ¿no? Evitar, por supuesto, como en cualquier observación, evitar la luna, procurar que la estrella esté lo más alto posible también, que tenga buenas estrellas de comparación, es importante. A veces hemos tenido ciertas dificultades cuando es una estrella brillante y no tenemos mucho campo, mucho field of view, pues a veces hemos tenido fotometrías un poco defectuosas por falta de estrellas de calibración. Es un todo, o sea, hay que intentar realmente maximizar todos los aspectos ya, ya. porque esto nos permite llegar un poquito más lejos, ¿no? A un tránsito un poquito más difícil. Mm, ujú. Luego me preguntas comparar entre SSD y CMOS. La verdad es que no tengo mucha experiencia con CMOS, poco puedo decir. Estuvimos haciendo unas pruebas en el IAC 80 en su momento con una CMOS que se llama Caronte. Y es verdad que cuando nos devolvieron la CCD, pues nos gustó más, pero más allá de, más allá de esto, Ya, sí, más allá de esto, claro, las exposiciones para los exoplanetas son exposiciones largas y el tiempo de descarga no es tan relevante como para otros fenómenos astronómicos, ¿no? Con lo cual, claro. una buena CCD es una maravilla. Muy bien. Oye, si volvemos un poco a los protagonistas de todo esto, que al final son los exos,
Se da la circunstancia de que haya exoplanetas muy populares o muy observados, pero que quizá no tengan tanto interés porque están bien caracterizados o porque no son tan exóticos, y a la inversa, es decir, hay objetos que pinta que son muy interesantes y están muy poco observados. Esto pasa y cómo se resuelve, ¿no? Porque al final es interesante motivar las observaciones de aquellos objetos que quizá interese más Ujú. de conocer. Sí, popular, bueno, yo entiendo la palabra popular por efectivamente, pues muy, muy observados, ¿no? Sí, hay algunos muy observados. Uno es el 3B. El 33B, cuando lo miré para esta charla, tenía 337 observaciones. ¡Buah! ¿Por qué se da? Porque pues, con un telescopio de 6 pulgadas lo puedes observar. Y además, el tránsito es muy corto, o sea, 1,3, o sea, 1 hora 20 minutos, algo así dura el tránsito. Es muy cómodo, es muy fácil, Ujú. pero es muy popular, pero no puedo decir que sea inútil, porque cuantas más medidas tenemos, este planeta en concreto, por ejemplo, tiene variación de tiempo de tránsito, lo que se llaman TTV, ¿no? Transit Timing Variation, las tiene, que son muy cortitas, Ah, más sí, o sí. menos 5 minutos, con lo cual, si tenemos muchas observaciones, pues también se mejora la precisión, con lo cual es popular, pero también es útil, ¿no? El TTV, un TTV, pues es lo menos T de toda la vida, pero que ocurre con Ujú. cierta periodicidad, ¿no? Que es periódico. Es decir, cada tanto, pues el planeta tiene, va de más 5 minutos, por ejemplo, en este caso, a menos 5 minutos, pero de una forma cíclica, sería la palabra. Y eso luego, pues los científicos esto lo estudian porque puede dar muchísima, muchísima información. Otro planeta que es muy popular es el WASP-12b. Es muy popular, tiene más de 200 observaciones. Es otro caso de Transit Timing Variation. Ese planeta, seguro que muchos de vosotros lo habéis visto, bueno, una representación, porque está tan cerca de su estrella, que tiene forma de huevo, es decir, que la estrella arrastra y deforma Ujú. ese planeta y tiene forma de huevo hacia la estrella. Ese planeta está muy, muy Ujú. observado, como os he dicho, pero lo que le está pasando es que sufre lo que se llama decaimiento orbital, es decir, que cada vez más, en cada órbita, se va acercando un poquito más a su estrella, con lo cual es muy interesante seguir midiendo, ¿no? Estos tránsitos. ¿Y qué sabemos? Ujú. Pues un día Claro. este planeta se destruirá y no dentro de mucho. He leído 10 millones de años, pues este planeta se destruirá lo más seguro. Y luego, planetas Ujú. que al revés poco popular y muy útil, y sería muy útil de observar. Bueno, los casos que he comentado antes de spot crossing es una nueva categoría que Exoclock que estableció en el último meeting que tuvimos en Madrid en octubre, porque más allá de Ujú. TTVs, que también es una categoría que Exoclock ha instaurado hace poquito, pues son casos muy, muy interesantes. No hay muchos, pero son muy útiles, pues como he dicho, para el estudio de la física estelar. Y luego otros que son poco Ujú. populares y serían muy útiles, pues son los planetas que tienen un tránsito muy largo, es decir, varias horas, 4, 5, 6, 7, los hay de 8 horas. Claro, es difícil observar, es toda la noche, has de tener el tránsito que justo te quepa en lo que tienes de noche, con 1 hora antes, 1 hora después como base. Y claro, por ejemplo, Kepler 16 es apto para telescopios pequeños, como de 6 pulgadas, pero no tiene ninguna observación, ni en Exoclock, ni que yo sepa, en ETD tampoco.
Sin embargo, pues es un sistema binario muy interesante, de los pocos binarios donde el planeta gira alrededor de las dos estrellas, no alrededor de una, no, 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 gira alrededor de las dos estrellas. Es como el planeta Tatooine de Star Wars, ¿no? Y Sí, sí. sería muy fácil Ujú. observarlo, pero es muy largo. Y ese es el problema que tiene. Sí, El problema, claro. Oye, esto de los sistemas binarios a mí cuando me lo contaste me voló un poco la cabeza, ¿eh? Porque mm, sí, sí, yo humilde de mí tenía entendido de que, claro, un sistema binario parece algo demasiado caótico como para que algo esté ahí orbitando de forma relativamente estable, ¿no? En torno a un centro de masas o a una de las estrellas del sistema binario. Pues parece que no, que sí, acabas de comentar un caso, ¿no? Pero sí. fuerte, ¿no? O sea, Sí, sí. De hecho, al inicio se pensaba que no era posible directamente. No era posible que haya planetas alrededor de sistemas binarios, precisamente porque se pensaba pues, que las órbitas iban a ser inestables, que los planetas acabarían chocando o acabarían eyectados con fin de su sistema, ¿no? Del universo. Se pensaba, efectivamente, se pensaba que no podía haber planetas. Pero las observaciones, pues, ¿qué nos han demostrado? Pues que hay muchos planetas alrededor de sistemas binarios. Hay, de hecho, se distinguen dos sistemas binarios conexos, el tipo S y el tipo P. El tipo S de satélite es cuando el planeta gira alrededor de una de las estrellas. Y de estos, os remito a la web de exoplanet.eu. Hay todo un apartado dedicado a binarias. En el último artículo científico que se ocupa de este tema, dice que hay más de 800 sistemas binarios con exoplanetas. Además de estos 800 casos, unos 80 en realidad son sistemas triples o cuádruples. O sea, os imagináis, ¿no? Vivir en un sistema qué estrés, sí, sí, es como muy extraordinario, ¿no? Tener 3 soles o 4 soles, pues en fin, sí, sí. cuando la realidad supera la ficción, ¿verdad? Y en algunos casos, y yo creo que cada vez habrá más, se ha descubierto primero el exoplaneta y se pensaba que giraba alrededor de una estrella solitaria, y después de descubrir el exoplaneta, oye, que hemos visto que la estrella era una binaria, tenía un compañero, no estaba tan soltera, no, 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 no lo estaba. Y eso ha pasado ya varias veces y ahora se siguen investigando pues casos donde hay una estrella y un exoplaneta o varios, buscando a ver si no hay por allí un compañero escondido. Bueno, el tipo es este tipo donde el planeta gira alrededor de una sola de las estrellas. Para que resulte estable para el planeta, claro, hay criterios de distancia. Este planeta tiene que estar muy, 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 muy cerca de su estrella, porque si no, efectivamente ya tendríamos problemas de estabilidad. Pero si está muy, muy cerca, o sea, muy lejos del compañero, entonces encuentra pues, una órbita estable. Eso para el tipo S. El tipo P, que es como el Kepler 16 que os comentaba antes, de estos sistemas ya hay muchísimo menos detectados. Solo había 35 cuando lo miré en esa página web. Eh, Allí, pues también tenemos un criterio de distancia para que sea estable, ¿no? Tiene que estar en realidad muy lejos el planeta de las dos estrellas que orbitan una alrededor de otra. De esos hay pocos, yo creo que es más un problema de detección, no, no es que en el universo haya pocos, sino que son más difíciles de detectar. Y claro, estos sistemas Ujú. nos dan muchísima información de
cómo se forman los sistemas planetarios, ¿no? A los científicos estos sistemas son muy, muy complejos y también pues, muy interesantes desde un punto de vista científico de cómo puede ser, ¿no? Que haya planetas en este tipo de medio, digamos. Y claro, en casos que son tan interesantes y tienen pocas observaciones, lo que comentábamos antes, ¿no? Entiendo que al final también establecéis prioridades, ¿no? Para que los observadores Sí, sí, puedan. sí. En Exoclock, de hecho, Exoclock empezó con tres niveles, ¿no? Era de prioridad. Era low, medium y high. Low, medium y high. Low significaba que había ya muchas observaciones, medium así así, y high es cuando ya, yo creo que es cuando hay menos de 5 o 6 observaciones en los últimos 6 meses. Ya pasa alta prioridad. Vale. Pero luego han ido añadiendo otras categorías como el TTV, pero además de High, ¿no? High TTV, Spot Crossing, también Alert. Alert fue la primera categoría de Alert significa que este planeta o se adelanta mucho, se atrasa mucho, las efemérides un poco inciertas, hay que observar. Y así pues es Vale. como también Exoclock pues orienta al observador en cuanto tiene que elegir un target para su noche de observación. Sí, Ujú. sí. Y respecto a los observadores, al final, bueno, ya nos has contado un poco el cómo todo el proceso complejo para filtrar las observaciones, ¿no? Y garantizar esa calidad de los datos, pero en función de, por ejemplo, historial de datos que se ha subido, de instrumentación o de cualquier otro parámetro, aquí aplicáis modelos individuales por observador para intentar homogeneizar, o hay algún tipo de proceso en ese sentido. Porque claro, al final, tantos observadores, tantos equipos, tantos cielos, tantas metodologías, todo es Ujú. distinto, ¿no? Sí, efectivamente, efectivamente. Esa fue una de las preocupaciones iniciales de Anastasia Kokor y Angelo Tsiaras, que son los dos promotores del proyecto Exoclón, era cómo conseguir un mínimo de homogeneidad entre las diferentes observaciones, porque efectivamente cada uno observa pues, desde su sitio con su instrumento. Esto lo Sí, resolvieron sí. en gran parte con un programa de fotometrías que se llama HOPS, que fue diseñado por ellos Ujú. y que es una gran ayuda para realizar el proceso de fotometría. Y ha facilitado pues esta homogeneización de las diferentes observaciones. Sí, sí, sí. Y entonces la plataforma pues, Ujú. sí que te evalúa la observación cuando tú terminas con el HOPS y subes a la página web tu observación y ahí sí que te dice, por ejemplo, pues si las cosas las has hecho mejor o peor que en otras ocasiones. No es tan inmediato como el ITD que te dice, Ujú. bueno, pues yo te pongo un 3 o te pongo un 5. Aquí es un poco diferente, pero también puedes ver si tú vas mejorando en cuanto a forma de observar, de realizar la fotometría. Ujú. Sí. Mm. Ahora que contabas un poco el origen del proyecto, ¿no? Y de pues, requerimientos que llevaran, por ejemplo, a generar un software, etcétera. Claro, esto ya hace unos cuantos años que está corriendo. Con la avalancha de nuevos candidatos de exoplanetas que se descubren constantemente, el modo de funcionar de Exoclock, ¿no? El modelo actual es sostenible, se traga bien, ¿no? Toda esa intensidad de exoplanetas. Bueno, es buena la pregunta porque eh, tenemos visto desde los observadores, ¿no? Hemos visto crecer muchísimo, muchísimo este proyecto. Yo recuerdo que al principio, no sé, en los primeros papers, yo entré en 2021, igual éramos 300 o 500 observadores por allí, ¿no?
una orden de magnitud. Pues ahora somos 4 veces más. ¿Cómo gestionas todo esto, no? Claro. Una de las partes difíciles de la publicación de los papers para ellos es la gestión de todos los autores que somos, porque claro, observador igual a autor del, del Ujú. paper que ellos publican, ¿no? Era un trabajo descomunal, descomunal. Luego nació como un proyecto europeo, Ariel, la ESA, europeo. Hoy en día Hoy en día yo creo que más de 70 países Ujú. que albergan observadores para ExoClock, o sea que tenemos observadores en todo el mundo ahora, en todo el mundo. Y es verdad que este crecimiento ha hecho que Anastasia y Ángelos se plantearon crear una sociedad, porque solo a nivel de voluntarios, sin una estructura, ya no era posible para ellos seguir, Claro. se volvía insostenible. Y Ujú. ahora han creado esta sociedad que les permite pues, más soltura a la hora de Claro. manejar todo este capital. Sí. Claro, claro. Muy bien. Pues muy interesante y no es que no tenga ganas de continuar hablando de Exoclock, porque me parece un proyecto fascinante y además con, bueno, con proyección, no solo Exoclock, sino todo el ámbito de los exoplanetas y seguro que Ariel va a dar que hablar muchísimo, pero no quería dejar pasar la oportunidad de que te tenemos aquí y pocas veces tenemos a una chica aquí para conocer su actividad porque cuesta encontrar mujeres que estéis aquí al pie del cañón. Y ya te comenté que también me gustaría conocer tu punto de vista como observadora, porque aquí al final estás ayudando a un equipo a gestionar infinidad de datos de muchos observadores, pero tú también tienes tu vidilla. Al principio comentábamos que formas parte del Muscat 2 y has participado en algún proyecto de investigación, ¿no? Cuéntanos un poco esto. Ujú. Sí, 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 es verdad, es verdad. Estoy en el grupo de Muscat 2. Bueno, es un grupo del IAC, ¿no? Que utiliza el telescopio de Carlos Sánchez. Ujú. Y es verdad que tuve la oportunidad de observar un caso muy, muy bonito que salió hace muy poquito, incluso ha salido en la prensa. Es el caso de V1298 Tauro. Claro, es un sistema de 4 planetas. La cuestión es que la estrella es una estrella de tipo T Tauri, es muy, muy joven, entre 10 y 30 millones de años. No es nada, nuestro Sol tiene 4.600 millones, o sea, es muy, muy joven y lo que ha permitido este estudio es ver pues bebés planetas, o sea, son planetas que aún pues se están formando, ¿no? Y esto pues se ha visto en directo. ¿Y qué es lo que han visto? Pues la evolución de los planetas. Esta estrella es muy joven, los planetas estos todavía se están contrayendo, son muy ligeros, la densidad es muy baja, pero muy, muy baja, y todavía pues se están contrayendo, están perdiendo gas. Quiere decir que van a cambiar, van a pasar de ser gigantes gaseosos a planetas de tipo subneptuno. O sea, están cambiando, ¿no? Y esto, pues, es la revolución de este estudio. ¿Cómo lo han hecho? ¿Cuál es el problema de estas estrellas T Tauri? Que son muy temperamentales, son variables, pero vamos, a una gran potencia, digamos, ¿no? Entonces, el método clásico para medir las masas con velocidad radial, pues deja mucho que desear. Claro. Y aquí han podido medir las masas con mucha exactitud. ¿Cómo lo han hecho? Os he hablado antes de los TTVs, Transit Timing Variation. Estas variaciones en relación al tiempo de efeméride puede ser debido a la presencia de otro planeta que perturba la órbita del anterior. Pues en ese estudio de 4 planetas
han podido determinar sus masas precisamente utilizando los TTVs. Vale. ¿Y, qué es lo que han visto? Pues que de los 4 planetas hay 2 pares de 2. ¿Qué quiere decir 2 pares de 2? Pues C y D, o sea, 4 planetas, ¿no? B, C, D, E. El orden de las letras no es el orden de distancia a la estrella, ¿vale? Aquí el orden es C, D, B, E. Exactamente. Pues que han visto que de 2 en 2 los TTVs, es decir, ese O menos C, están relacionados, pero inversamente relacionados. Es decir, si cojo los 2 planetas C y D, cuando el C está súper adelantado, muy adelantado al máximo sobre su efemérides, pues el D al revés, está súper atrasado. O sea, la relación existe, está claro, pero está a la inversa. Vale. Y lo mismo pasa con B y E. B y E, cuando B está súper adelantado, E está súper atrasado. Y así. Y van dibujando estos O menos C, si veis el gráfico, van dibujando sinusoidales. Vale. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cómo explican esos TTVs ellos? Pues lo explican con el fenómeno de resonancia. Resonancia entre 2 planetas es la relación que hay entre periodos orbitales. Y aquí en este caso, por ejemplo, si un planeta A tiene un periodo orbital de 10 días, el B 20 días. ¿Qué tenemos? Una relación 2-1, porque uno es exactamente el doble del otro. Y las órbitas en resonancia pues tienen una relación matemática clara. Y aquí en este caso tenemos nuestros 4 planetas C, D, B, E. Pues fijaos, los días de periodos orbitales. El primero, 8 días. El segundo, 12 días. Ya tenemos 3, 2, 8, 12. El tercero, 24 días. El cuarto, 48 días. Es que parece diseñado por un matemático, ¿o no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Pues explican que estas variaciones en los TTVs se deben a la imprecisión de estas resonancias. Porque claro, no son perfectas. No lo son, el sistema es muy joven. No son perfectas y esas imperfecciones hacen que, pues esto, que los planetas tiran o arrastran pues del planeta ligado, digamos, ¿no? Esto es lo que han observado. Y como decía, es que este caso es muy curioso porque estos planetas son pues muy poco densos. Han medido las masas. Por fotometría tenemos el radio. La, la más densa, el más denso, perdón, de los 4 planetas tiene una densidad de 0,20. O sea, 0,20 la densidad del agua. O sea, ¡buah! Sí, sí, sí. Ligerísimo, pero es que el más ligero es de 0,08 la densidad. Es decir, yo leí en un artículo de divulgación, hablaban de algodones de azúcar, tal cual, Claro, tal claro. cual. Son ligerísimos, pero lo que, como he explicado antes, la revolución, digamos, de esta investigación es que lo que vemos es que los planetas estos se están contrayendo. Se están contrayendo y es así, pues, como vemos un trocito de formación planetaria y eso también da información sobre cómo se formó nuestro propio sistema planetario, ¿no? Y eso pues como un eslabón perdido en ese conocimiento, ¿no? de cómo se forma un sistema Sí, 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 sí. planetario. Muy En fin, me chulo. pareció, la verdad, un artículo súper interesante y, y bueno, pues tuve la suerte de sí, de aportar un tránsito a este estudio que tiene muchísimos. Es un estudio de varios años, ¿eh? No sé si 6 u 8 años, pero por ahí va la cosa, es muy lento. Hay que
observar muchísimo para llegar a estas conclusiones, controlar las resonancias y sobre todo ver la relación de lo menos t, ¿no? Entre los diferentes planetas. Pero en fin, pues sí, es apasionante, la verdad. Sí, apasionante. Y lo que es apasionante también es que aportaste un tránsito, pero tú no tienes equipo propio, lo cual me parece de persona sumamente inteligente, porque lo de tener y gestionar equipos propios, bueno, quien los tiene ya Bueno, sabe que es un rollo. No, es de persona inteligente. Me no. contabas que... Sí, absolutamente. Yo escuateo telescopios de otros, eso Ya, es bueno, verdad. pues es perfecto. Sí, claro. Y si son telescopios de 80 centímetros, pues ya... cuéntanos un poco, a ver, cómo tuviste acceso a esos equipos. Bueno, hay una cosa muy clara para todo nuestro grupo de Sabadell. Ujú, Empezó con un taller de Europlanet. ujú, Empezó con un taller en el año 2021. Merce y yo asistimos a ese taller y nos presentaban cómo solicitar financiación a Europlanet para observar ciencia planetaria y exoplanetaria con telescopios de su red. Claro, claro. telescopios de su red, eh, teníamos el IAC 80. El IAC 80 ya lo habíamos utilizado para observar variables. Y Ujú, entonces, pues Merce y yo nos dijimos, esto lo tenemos que probar. Y entonces, pues entramos en esa dinámica de pedir financiación, nos la dieron, empezamos a observar exoplanetas con cierta regularidad en el IAC 80, luego pasamos al metro 23 y de Calar Alto. Joan Oro también se ha apuntado a la red de Europlanet. Y claro, al final vas adquiriendo muchísima experiencia y, y un día fue, oye, Florence, ¿sabes que al lado del IAC 80 está el Carlos Sánchez, que también se dedica a exoplanetas? Y fue así el nexo de conexión con Muscat. Es que el Carlos ya, Sánchez está al vale. ladito del IAC Ajá, 80 y el Carlos Sánchez se dedica casi en exclusividad, perdón, ujú. a exoplanetas. Sí, sí. Y fue Muy así. bien, muy pro, la verdad. Sí. Bueno, es trabajo al final, si trabajas. No lo dudo, no lo dudo. No estoy intentando decir lo contrario. Pero muy bien, eso de poder tener acceso a esos equipos y no someterse a otras vicisitudes. Bueno, Florence, muchísimas gracias por el tiempo. Además, nos ha costado encontrar el tiempo, ¿verdad? Pues sí. Porque tienes una agenda de cuidado. No, pues muchísimas gracias a ti por invitarme y por tu profesionalidad también a la hora de No, hombre, preparar no. esta charla. En absoluto. Muchas gracias a ti. Nos vemos. Un abrazo muy grande. Un abrazo a ti. Hasta luego. Gracias, Florence. Hasta luego. Podéis escuchar La Esfera Celeste en todas las plataformas de podcasting. Encontraréis más información sobre todos los episodios y sus invitados en laesferaceleste.com. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo viaje.